la conexión. ¿Qué pasó? Hola, María José. Sí. María José, hay un montón de otra gente. Nos volvimos a conectar. Tenemos solo 3 barras de señal. Claro. Bueno, tengamos un poquito de suerte. Crucemos los dedos. Sí. Te pedía que te presentaras, te comenté que sos una maestra comunera del Jambaló, Sí. Cauca, Colombia, de la comunidad NASA. Pero todo el resto es todo tuyo para hablar. Nos interesaba, como te comenté, que nos contaras un poco de la pedagogía, pero también del plan de vida del CRIC. Bien. Listo, entonces comenzamos. Buenos días para todos y para todas. Un saludo especial para Patricia y para todas las personas que se encuentran en este auditorio, igual las personas con las que estamos compartiendo en esas distancias que se acortan por esto de la tecnología. Bueno, pues primeramente, digamos, hacer un esfuerzo de poder comenzar estos intercambios que son tan importantes para todos y para todas. Quisiera hacer un ejercicio de compartir pantalla. Espero que allí ya lo están viendo. Sí. Bien, listo. Entonces, ante todo, decirles que la comunidad de Jambaló, la Gran Chagualquihue, digamos, abre las puertas de sus corazones y de su memoria a cada uno de las personas que tienen la posibilidad de sentir, apreciar y vivir en su territorio eso que ellos también viven cotidianamente. Agradecerles de antemano por brindar la puerta de su casa para este proceso de socialización y pues arrancar con contar una experiencia, digamos, en este territorio como es el Santa Maquihue. Como ustedes saben, el Cauca está ubicado en la zona sur del país. Por lo tanto, el lugar de donde yo les voy a hablar es un lugar que es un resguardo como tal, que hace parte de los 5 pueblos que Juan Tama, ¿sí? Juan Tama, indígena NASA, consideró como parte de los 5 pueblos, que es lo que se constituye como el Gran Santa Maquihue. Este territorio, digamos, del sur, ubicado en el sur de Colombia, tiene una gran biodiversidad, ¿no? Esto para dar un poquito de contexto. Tenemos el nudo de la cordillera central y occidental, que constituye el macizo colombiano, que es una de las estrellas fluviales más importantes que tenemos en el Cauca, y para toda Colombia, que atraviesan todo el territorio nacional. Por lo tanto, hay zonas de páramo, o sea, de reservorios de aguas, donde viven osos y otros animales, ¿cierto?, que se conservan hoy en día en Colombia, pero que también están en peligro de extinción. No solamente estos son los peligros, sino también la gran megaminería. De otro lado, el Cauca hospeda también batallones de alta montaña, ¿cierto? Esos batallones, producto de la guerra también que tiene Estados Unidos con otros países en el mundo, que ha comenzado un poco a instalarse en lugares no solamente de biodiversidad, sino donde habitan muchos pueblos indígenas, afrocolombianos y también campesinos. De otro lado, tenemos todo lo que es la parte del Pacífico, ¿cierto? Que es, digamos, está el mar Pacífico, pero también, digamos, son lugares de mucha biodiversidad, pero también puentes donde es paso de
no solamente económico para poblados cerca, sino también en algún momento fueron pasos de narcotráfico, de armas y también de otros señores de la guerra como el paramilitarismo. Entonces, un poco resumiendo este tema de lo geográfico, ¿cierto? Haciendo uso del mapa cartesiano, poder ubicar a las personas que estamos convocadas en este encuentro. Bueno, de otro lado, hoy pues vamos a hablar de la gente NASA, ¿sí? Los NASA en el proceso colonizador se denominaron países. Por eso, digamos, políticamente, identitariamente, la manera de podernos nombrar es NASA y nuestra lengua es el Nasa-Yuwe. Entonces, los NASA están ubicados en varias partes del territorio nacional y también del departamento del Cauca, producto de, digamos, migraciones internas que han ocurrido en Colombia y otras a nivel más regional. Entonces, yo quisiera, digamos, compartirles a ustedes que los NASA se han constituido dentro de la historia como pueblo, como personas bravas. Y lo bravo, además, tiene que ver con ser guerreros del territorio. Y por eso ser guerreros del territorio ocasionó en la llegada de los españoles muchas resistencias y también muchas muertes. Digamos, aún siguen siendo guerreros territoriales y por eso al norte del departamento del Cauca, donde están los asentamientos nasa-yugo hablantes, todavía se habla de la recuperación de tierras. Las recuperaciones de tierras es volver a revitalizar esos lugares que le pertenecían a los pueblos indígenas que fueron tomados por los grandes latifundios y terratenientes, ¿sí? Lo interesante de la zona norte del Cauca es que no solamente tiene montaña, o sea, tiene esa cordillera linda central, sino también tiene zonas planas, ubicadas, digamos, en cercanía o en límite con lo que es el departamento del Valle del Cauca, que son lugares de la mayor producción de caña para la producción de azúcar o bioetanol ahora. Por lo tanto, son lugares que aunque en la montaña no se metió el tractor, ¿cierto? Las zonas planas sí fueron históricamente en Colombia ocupadas por los gamonales que tenían una visión de la producción extensiva en términos de la tierra. Bien, bueno, cuando se me pedía hablar sobre un poco el tema del Wet'suwet'en, que es lo que se configura como el buen vivir, ¿no?, de muchos pueblos en América Latina, pues era importante hablar abreviadamente qué significa el plan de vida. Entonces, los pueblos indígenas en Colombia, es muy importante, digamos, enunciarlo. El plan de vida se convierte en una herramienta de diálogo y de acuerdo que se hace a nivel de asamblea, donde asisten niños, mujeres, los mayores, más viejos, ¿sí? Y donde están líderes comunitarios, sean quihuetegnas o también tehualas, personas que manejan no solamente poderes políticos, sino también, digamos, saberes ancestrales en términos de la medicina tradicional. Las asambleas no es citarnos a una asamblea donde hay una apertura y un cierre de un par de horas. Las asambleas se extienden y hasta que no podamos darle una transformación a esa problemática que tenemos, no se termina la asamblea. Así que son asambleas que pueden durar días, ¿sí? Noche y día. Y no hay problemas en términos logísticos. El tema es poder transformar, ¿cierto?, alguna problemática que hay, o la construcción de un sueño que tenemos a nivel comunitario, sea desde lo productivo, sea desde lo educativo, sea desde la parte de salud, la parte de espiritualidad. Entonces, el plan de vida se va revitalizando. No es un plan a 10, a 15, a 20 años, se revitaliza según los problemas que
van surgiendo en lo cotidiano, ¿cierto? Y van surgiendo también un poco a corto plazo. Entonces, por eso reunirnos en la asamblea para revitalizar los planes de vida significa una reflexión sobre lo que pasó antes, lo que sucede ahora y lo que está por venir. Entonces, bueno, cada pueblo tiene su plan de vida. En este caso, digamos, el pueblo de Jambaló, ¿cierto? Tiene un plan de vida que se va transformando según el tiempo. El pueblo de San Francisco y Toribío también, que son distintos poblados, ¿cierto? Donde tienen unos sueños de comunidad, el tipo de comunidad que queremos, el tipo de educación que queremos y el tipo de niños también que queremos que haya en esas otras generaciones. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Continuamos. Bien, se escucha, perfecto. Bien. Listo. Un poco atendiendo a la solicitud, digamos, de este encuentro, yo quise tomar lo que implicaba el Web 15 y acoté un par de frases que yo fui sacando de algunos maestros comunitarios sobre qué era ese buen vivir y quiero compartirla con ustedes. La primera dice, es tener a la mano lo necesario y suficiente dentro de un modo de vivir que no excluye. Que no excluye, digamos, a personas que sean de otros pueblos, gentes de otros pueblos, ni tampoco excluye nada que viva territorialmente, ¿cierto? Y que conviva en relación con la naturaleza y los otros seres que viven en la naturaleza y hacen parte de la naturaleza. De otro lado está la relación cariño y reciprocidad, ¿sí? Tiene que ver un poco con, pues, el que tiene más de lo que necesita, algo está pasando. Entonces, pongo la reciprocidad como esos intercambios, manos prestadas, trabajos comunitarios, en donde no se espera nada a cambio en términos de la equivalencia del valor económico, sino si yo puedo, yo lo hago, ¿sí? Y tengo la relación de espacio-tiempo como cambia, ¿sí? A la de Occidente, entonces lo hago con el mayor afecto, con lo que tengo, con la fuerza que tengo, con el espíritu que tengo y con el don que tengo. No todos somos buenos para trabajar la tierra, ¿sí? Nos ponemos un poco lentos. No todos somos buenos, por ejemplo, para que nos quede rica una comida, pero lo que damos se da con cariño y se da con esa, digamos, reciprocidad. De otro lado está cuidar, entendido como criar la vida. Digamos, no ese cuidado que se concibe en Occidente, sino como cada acto que hacemos implica ver lo bello que hay en él, pero también cómo hacemos para cuidarlo como algo delicado que es de nosotros y que hace parte de esa tierra y de esta vida. Y luego hay otra que es la existencia equilibrada, representa por tanto la forma respetuosa de la relación de todos los seres que habitan en el universo, ¿cierto? Y que en la convivencia se genera un diálogo fluido y consciente. Por eso el buen vivir y el Web 15 lo que va a implicar es escuchar esos seres de la naturaleza que anuncian lo que está por venir, ¿cierto? Y que no se le anuncia ni se le aparece a todos. Y también cómo ese diálogo fluido está también con esos tehualas, ¿cierto? Que son los que nos abren caminos cuando la cosa no se ve muy bien. Digamos, no se ve, van a haber muchas contradicciones, van a haber muchos problemas por donde caminemos, por donde hagamos un trabajo de minga o de trabajo comunitario. Entonces, ese diálogo hace parte de abrir caminos y de tener un equilibrio importante a nivel comunitario. Bueno, entonces, a mí, digamos, me parecía que era importante ese término de, es
más que desarrollar ese Web-Finsen, es la existencia misma de manera armoniosa con los que vivimos en ese territorio y con la naturaleza. La perspectiva de desarrollo siempre ha llegado de una manera a las comunidades, y es de hacer sentir que hay muchas necesidades y hacer sentir que tal vez sus tierras pueden ser rentables bajo una intención, digamos, de desestructurar esas ideas económicas propias, o más bien productivas propias, que se tienen. Por lo menos, digamos, los programas de asistencia social, por ejemplo, los programas que hace el Ministerio de Agricultura con productos o alimentos como la quinoa, o alimentos como ciertos cereales que se producen en el territorio, o los comités de cafeteros, que como ustedes saben, el café no es un alimento, sino es un estimulante. Por lo tanto, digamos, cómo se empieza a cambiar y a tener una intención homogenizante de desarrollo en términos de lo productivo. Lo interesante es cómo los planes de vida hacen que la gente tenga claro qué cosas van a hacer que se desequilibre ese proyecto económico propio. Y de otro lado, no existen las producciones extensivas como en zonas planas, latifundistas, como les contaba en esa historia, sino existe la posibilidad de los cultivos polidiversos. ¿Eso qué quiere decir? Que los tules o las chacras va a florecer todo lo que es la vida y lo que es importante para la comida del núcleo familiar, pero no solamente de esos núcleos familiares, sino de esas otras familias que también hacen parte de lo que es esa gran comunidad. Entonces, al ser diversificados, no se piensa en el monocultivo, entonces las ideas de monocultivo no son tan bien vistas. Y por otro lado, yo cultivo lo que como, ¿sí? Y por eso los tules son circulares, hasta tienen sistemas de producción donde eso que se llama en Occidente la alelopatía está en ese mismo tul. Entonces están las plantas repelentes a ciertas plagas que van a atacar la siembra de la hortaliza, pero que también a su vez son medicinalmente fuertes. Pero además yo cultivo allí no solo lo de la casa y lo de la familia, sino también están animales de crianza más pequeñita, ¿no? Pollos felices, gallinitas felices, ovejos, digamos, vaquitas, que tienen otra forma en la crianza. Bien. Quisiera hacer una cita de Manuel Quintín Lamy con este tema de más desarrollo o existir equilibradamente. Y es como él lo cita, dice: la pobreza del indio no se conoce, pues el indio viste mal, come mal, trabaja a la estricta todo el día, mantenido con el vicio de la coca o del tabaco. Si cosecha, está contento. Si no cosecha, también está contento. Si tiene sal, come sal. Si no la tiene, come sin ella. El blanco no. Cuando no tiene todo esto, reniega, maldice su misma suerte y queda a la manera de un tronco viejo, carcomido por la polilla, en el huerto del cultivador. Ahí quiero hacer énfasis. Reniega, maldice su misma suerte y queda a la manera de un tronco viejo y carcomido por la polilla en el huerto del cultivador. El indígena aún, cuando está viejo, arranca la hierba sentado en su tul. El indígena vive hasta 100 años y el blanco no alcanza sino a 40. Y de 40 a 60 años, ¿cuándo más? De 60 en adelante queda acorvado porque la sangre la tiene degenerada, ¿sí? Entonces, hago la cita, es como, digamos, existen ciertas prácticas, ¿cierto?, que van hablando de un pueblo y de unas formas de vivir distinto en esta vida. Bien. Entonces, otro
otro concepto que quisiera un poco incluir es esa visión del territorio, ¿sí? Y el territorio visto como el corazón sobre el cual se teje el pensamiento y la vida de los NASA. Por eso es tan importante esa primera puntada territorial, ¿sí? El territorio es integrar esos mundos, el mundo de arriba, el mundo donde vivimos y el mundo de abajo. Y esa integralidad de esos mundos se hace visible desde esa cosmovisión, por eso no son mitos ni leyendas. O sea, cada historia del sol, de la luna, de la tierra, de cada animal terrestre, subterráneo, son uno mismo. Entonces, desde esa esencia del pensamiento, ¿cierto? Pues se representa lo que es la Yatwala, la casa grande. Ese lugar donde también, digamos, nos confluimos, vemos, nos orientan y también, digamos, se tejen nuevas ideas y nuevos sueños. Bien. Es por esto que traje un ejemplo muy bonito y es cómo la asociación de los apellidos hacen parte con lo que nos constituye con el mundo natural. Por eso, digamos, el apellido Muse, que significa arena, Musekiwe, ¿cierto? O piedrita, Yatwe, o casa, ¿sí? Yat, o culebra o culebrita, son los apellidos que nos van a nombrar, ¿sí? Y que de alguna manera es lo que va a hacer que nosotros sepamos un poco cuál es nuestro espíritu o cuál es nuestro chau. Entonces, hace parte de apellidos que tienen que ver con esa relación territorial y natural. Entonces, en ese sentido, digamos, hablar del Wet'suwet'en Pinseni no se puede hacer si no tenemos claro qué es lo que soñamos como comunidad y cuál es nuestro proyecto político y organizativo, ¿cierto? Como pueblo, y sin tener una comprensión del territorio, no como la visión extractivista, ¿cierto? Sino como ese lugar donde las relaciones cambian y se hacen un poco más livianas, más digeribles, más dulces. Bien. Con respecto a ese plan de vida, voy a aterrizarlo un poco en lo que sería la educación para el NASA. Como tal, la palabra educación no existe, ¿no? Pero yo podría decir que la educación más para el NASA es un acto de asociar, añadir, complementar lo que falta, ¿sí? Entonces, he traído un par de elementos que constituyen ese proyecto pedagógico comunitario. Por ejemplo, tenemos la experiencia. La experiencia significa probar y comprobar lo que ocurre cotidianamente, ¿cierto? Donde también se está desarrollando un saber. La herencia. La herencia es cuando recibo consejos de quienes han tenido otras experiencias, ¿cierto? Y cuando alguien me encarga algo. Por eso, ser tehuala es un encargo natural, pero también es un encargo de alguien que en su familia fue tehuala. Después está el energía, que es compenetrar. Entonces, la experimentación se realiza mediante prácticas culturales donde se obtienen poderes de otros seres de la naturaleza. Después está lo que podríamos hablar del piyaya o el aprender. Entonces, el aprender es un acto de registro de un saber que se da en distintos espacios comunitarios, como es el fogón o la tulpa, ¿cierto? Como es los tules, que son los lugares de producción más caseros, más comunitarios, los rituales, ¿cierto? Son otros, o las reuniones y asambleas que tienen los niños y la comunidad. Entonces, aprendo en la movilización, aprendo en las mingas, aprendo en el fogón y aprendo en los rituales. Son lugares complementarios que, por supuesto, no están escolarizados. De otro lado,
el término de enseñar, que es Peshwa, es más que enseñar, es un acto de orientar. Entonces, aconsejar, transmitir, significa, digamos, cómo yo ofrezco, ¿cierto? Ofrezco y recibo. Y en ese ofrecer y recibir, pues no se habla de una ausencia o de contener algo que en la cabeza del niño que no está. Es conocer algo que ya sé. Bien, entonces estos elementos son los que nos van a ayudar un poco a que podamos entender lo pedagógico de otra manera. Y es cómo esa propuesta pedagógica es pensarnos. ¿Me están escuchando bien? Porque dice que inestable. No, bien, 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 muy bien. ¿Hola? Clarísimo, sigue. Está re claro. No, se congeló ya, eso es lo inestable. Es que no nos escucha. No, porque está la banda. Pero sí nos escuchamos muy bien. Sí te Ahí escuchamos, está, ahí te va. escuchamos muy bien. ¿Qué dice abajo? ¿Le pueden escribir? Hagan una señal con sí, María José o Patricia, y yo continúo, porque no Sí, los escucho. continúa. Se cortó un poquito. Entonces, ¿cómo entendemos nuestra propuesta pedagógica? La entendemos como pensarnos, mirarnos, sentirnos y vivir con el corazón. Por eso el NASA piensa con el corazón, ¿sí? Entonces, todo esto ocurre cuando hay un sueño comunitario y ese sueño se consolida con los planes de vida y los mandatos de la Asamblea del Proyecto Global. La Asamblea del Proyecto Global en Hambaló es lo que se reconoce como la revitalización de sus planes de vida. Quien mandata es el pueblo y cada uno de los orientadores o kihuetecnas, ¿sí? O Newesh, que son los que están a cargo de orientar durante cierto tiempo a la comunidad, pues lo que hacen es mandatar la voz de ese pueblo, que es el consenso, el gran consenso que se tiene cuando nos reunimos para plantear ese sueño comunitario que tenemos y esa transformación de problemas que se van dando día a día. Bien, acá un par de, digamos, fotos, no sé si se vean tan bien como acá. Están espacios de socialización, los niños aprenden matemáticas a partir de el número de granos y que tienen cada una de las, digamos, de las especies nativas, criollas del lugar. Entonces la asociación del número, la cantidad, la forma, tiene que ver con su proyecto productivo comunitario, que es en donde yo aprendo ese pensamiento matemático que está en todo lo que me rodea, en la naturaleza y en lo que produzco para poder comer. Entonces, bueno, después están las fiestas y los rituales, y es cómo nos preparamos para el Sakelu o la fiesta de las semillas, cómo nos preparamos para ese Bui, que es recibir el sol, ese sol y ese, digamos, momento de lo que se va a llamar el Seikbuyas, ¿cierto? Donde llegan seres especiales naturales y donde hay una limpia corporal antes de recibir ese nuevo año. Después están los intercambios que vamos teniendo con otros pueblos indígenas, ¿cierto? Ubicados en el Cauca, y que también tienen conexión con la Universidad Indígena Intercultural, ¿cierto? Donde vamos teniendo intercambios. Acá tenemos al maestro Joaquín Viluche, quien está haciendo un ejercicio sobre el tema del pensamiento matemático, no en base 10, sino en ese otro pensamiento matemático que existe en la naturaleza y en la espiritualidad de los números, de los colores y de todo lo que habita en los territorios. Y luego, pues, una foto muy histórica de los años 50 de la recuperación de Tierra del Norte en Hambaló. Siempre se han tenido problemas con hablar del currículo en términos de esa relación escuela y poder. Y entonces cada vez que se tenía que hablar de lo currículo era muy complicado,
porque siempre hay una directriz estandarizada que viene por el Ministerio de Educación Nacional sobre qué es lo que deben de aprender los niños. Y en este sentido, cuando nos hicimos la pregunta sobre el proyecto educativo comunitario, era qué tipo de educación queremos, qué tipo de niños, digamos, queremos y qué tipo de maestros comunitarios se deben consolidar acá. Y entonces lo que ocurrió es que los currículos obedecían a un programa curricular estandarizado, pero que era lo que queríamos que aprendieran los niños y también nuestros maestros aprendieran al tener la experiencia comunitaria con esos niños todos los días, no de lunes a viernes. Entonces aparecieron lugares de puertas abiertas, ¿sí? De puertas abiertas, donde nos estábamos pensando que el español y literatura, cuando somos bilingües y cuando estamos en todo el proceso de revitalización del Nasayugüe, no tendría que denominarse así, pero no solo denominarse así, sino que tenía que tener... Sí, ahora. Bueno. Acá donde nos caímos. Bueno, entonces, en ese tema, íbamos en revitalización, ¿verdad? Patricia, María José, auditorio, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, te vamos a pedir que nos envíes tu PowerPoint para así poder compartir más tranquilos tus ideas. Listo, perfecto. Entonces, lo comparto. Listo, está perfecto. No, está bien, es que ella está iniciando, ella va a poner su PowerPoint. Cuando se habla un poco de esa revitalización, empezamos a darnos cuenta que era importante esa revitalización lingüística y que podíamos generar todo un plan en revitalización de lenguas, porque había una historia muy dura y era quien hablaba la lengua Nasayugüe, ¿cierto? Era castrado en la época, digamos, cuando van llegando los latifundios y grandes gamonales a tierras cambalueñas, a tal punto que el blanco, el mushkawala, cuando lo veían, corrían a esconderse en sus casas, porque cortaban las lenguas también. La gente viva cortaban lenguas cuando escuchaban a la gente pronunciar, digamos, lenguas que no entendían en el uso del castellano. Entonces, la comunicación y lenguajes, ¿cierto? No hay nada que traducir, hay que interpretar. Por eso, la vida, cuando hablamos en lengua, en el Nasayugüe no hay sustantivos abstractos, ¿sí? Rige la lógica de lo concreto. Está enriquecido por prefijos y por sufijos, y este hecho hace que el lenguaje no sea algo simplista, sino que ni reduccionista, sino que exista una complejidad y un compromiso a la hora de comprender el mundo que habitan. Entonces, lo que ocurrió con comunicación y lenguajes era poder sentirme bien con entender, hablar y tener diálogo con los mayores nasayugüe hablantes, pero también con mi maestro comunitario, porque era muy bruto y muy brusco entrar de ser muy niño, ¿cierto?, a que me hablaran en castellano cuando lo que yo había escuchado era lengua todo el tiempo. Entonces, esa transición se convirtió en una transición y dejó de ser ruptura cuando empezamos a tener una relación distinta con el Nasayugüe y con comunicarnos de otra manera. Entonces, se habla un poco de esa revitalización en clave de dejar la obsesión que tenía el ministerio por aprender a hablar bien, a escribir bien y a interpretar bien. Es eso que se leía, se escribía, y ese tema de la lectoescritura. Escriba bien, hable bien para responder a las pruebas. Bueno, de otro lado está el tema de la revitalización curricular de economía para el bienestar, que es lo que va a corresponder a lo que es el pensamiento matemático. Entonces, en la economía para el bienestar, pues todo el tiempo estamos haciendo ejercicios de cuántas arrobas se producen de quinoa, cuáles son las unidades de medida propias como la manotada, el guango,
el número de racimos, ¿cierto? Los pies, que van a la cucharadita, el pocillo, que van a ser medidas que se tienen y que se tenían anterior a que existieran todos esos sistemas métricos, pero que funcionan. Pero también cómo esa economía hace que no tengamos más para acumular, sino que tengamos para vivir bien. Entonces se va esto aglutinando con el proyecto, no solo del Web Pinsenyi, sino con el proceso productivo educativo, digamos, digamos, los proyectos que los niños van teniendo de los tules, que van teniendo de gallinas felices, que van teniendo de transformación de plantas, se va uniendo con ese pensamiento matemático. De otro lado está la participación y organización política, que va a implicar lo que en Occidente se llama ciencias sociales. Entonces, ¿cómo era importante tener distintas escalas para saber qué ocurre en nuestro resguardo, qué ocurre en nuestra región, en nuestro país y qué está ocurriendo con otros pueblos en el mundo? ¿Qué mandatos políticos y organizativos tienen otros pueblos en sus formas políticas y organizativas de ver el mundo y lo comunitario? Y de otro lado, apuntar un poco a esos sistemas de producción propios, cierto, que van en contra un poco de las políticas transnacionales de producción en serie, y que tenía que ver con prácticas en términos de saber las lunas y los soles, ¿cierto? En los lugares donde se va a sembrar y los momentos precisos para castrar, digamos, producir y que no se dañen ciertos cultivos. No la manera bruta, técnico agropecuario, cuando dice usted no siembra en la luna, sino siembra en la tierra. Entonces acá aparece también una visión cosmogónica de todo lo que tiene que ver los calendarios lunares a la hora de la producción. Bueno, hay un trabajo interesante con los maestros comunitarios que tiene que ver un poco con la preparación de sembrar ciertos pensamientos, cómo se reúnen equipos pedagógicos de maestros comunitarios para poder responder a ciertas actividades que van a tener con sus niños y con sus niñas según el momento o la edad que los niños tengan. Como digamos, se empiezan a hablar de nuevas didácticas que hacen que los niños quieran descubrir esos otros mundos, cómo poder ir a donde el mayor y poder compartir con él su historia, y empezar a hacer redes entre maestros comunitarios, no solamente en el trabajo de ser orientadores y de propiciar el sueño comunitario, sino de dinamizar otras cosas que se tienen latentes dentro de su plan de vida. Bueno, entonces yo quisiera un poco terminar con una composición que hicieron en Huellas, en el resguardo de Huellas, que me gusta mucho, que la hacen los niños de este resguardo. Entonces, con esto quiero terminar y pues si hay preguntas. Hola, quería hacer primero un comentario que creo que nos serviría mucho a todos los que estamos como en el auditorio, que a las dos ponentes. Creo que sus aportaciones son como muy buenas para entender y poder sistematizar esto desde esta perspectiva nosotros, ¿no? Y me gustaría que ustedes, por ejemplo, nos pudieran dar sus contactos, a lo mejor en Facebook o algo, para que nosotros pudiéramos un poco acceder a lo que están haciendo, a estar como pendientes de este tipo de cosas, que creo que nos ayudaría mucho a los que estamos como en el auditorio, y pues poderla seguir, ¿no? Y la otra cosa es, entiendo que en esta última presentación hay una combinación entre, digamos, la lógica comunitaria o la organización, y por otro lado también se sistematiza un poco más como en la parte formal, porque a mí me parece interesante este puente, sobre todo, por ejemplo, para pensarlo desde una aproximación urbana, ¿no? Lo que ustedes nos compartieron un poco está
planteando un puente entre las dos cosas y como está como muy claro en la última intervención, no desde la perspectiva técnica, que me parece así como una riqueza impresionante, ¿no? Sino como desde esta historia y desde esta herencia que está más allá de la cuestión formal, pero que sí se traslada a lo formal un poco, ¿no? Como lo veíamos en las fotografías y en las diapositivas, sí hay como estos puentes. En ese sentido, los maestros comunitarios tematizan, o sea, buscan ejes de tematización para trabajarlo en el espacio formal o surge de las comunidades. ¿Cómo funciona por esta parte? Xiomara, hay dos preguntas más. ¿Te animas a contestar que te hagan las otras dos preguntas? Sí, correcto. Continuamos con las preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, agradecer mucho el que nos esté compartiendo los saberes, los conocimientos desde otros lugares y agradecer a la tecnología, ¿no?, que hace maravillas con ello. Bueno, tengo dos preguntas. ¿Cómo están problematizando este concepto de educación y cómo lo están reflexionando desde esas experiencias, ¿no? Un poco situando nuestro sistema educativo aquí en México, ¿no? Como que no nos permite mucho la apertura hacia otras reflexiones, hacia otras educaciones, y con ello se atraviesa la categoría de formación, ¿no? La formación vinculada también desde como una cuestión de instrucción, una cuestión de acumular información, no conocimiento, y un poco problematizando desde otros lugares. Bueno, yo soy náhuatl, y pues nosotros nos encontramos que no tenemos el concepto de individuo, sino persona, y la persona se crea, se construye a partir del tequis, del trabajo, a partir del nemilismo, nuestra existencia sin formas de estar en el camino, ¿no? Y con ello toda una vinculación comunitaria, o sea, hacernos nosotros como personas, pero también con nosotros, que los no humanos, ¿no? Entonces está esta relación, ¿no? El otro, que me gustaría un poco más hacia el análisis, reflexión, cómo están problematizando el currículo, cómo lo están tejiendo desde esta rehabilitación que ustedes le llaman revitalización curricular, ¿no? Entonces son como mis dos preguntas. Ella también tiene otra pregunta. Sería la última de esta tarde. Gracias. La pregunta es, además de la Universidad Intercultural Indígena, ¿tienen contacto con algunas otras escuelas o universidades que estén relacionadas con la formación pedagógica o educativa? Y en caso de ser así, ¿cómo perciben ustedes la apertura hacia su propuesta educativa de estos espacios académico-institucionales formales? Es decir, ¿encuentran una cierta apertura a su propuesta curricular o están completamente cerrados? Muchas gracias. Bien. Bueno. ¿Comenzamos las... Sí. Bueno, con respecto a la sistematización, bueno, particularmente comenzaron a realizar procesos de materiales de apoyo hechos por iniciativa de los maestros comunitarios. Ya estamos hablando de 12, 14 años, precisamente para evitar las editoriales que dicen qué es lo que debe aprender, ¿no? Que es un ejercicio muy bonito, no solamente donde se plasma parte de los maestros, las actividades y algunas didácticas, sino también los dibujos de la misma comunidad son las fotografías de apoyo
para ciertas, digamos, ciertas líneas que se tienen o hemos contemplado dentro de la educación de niños y niñas en el resguardo, ¿sí? Que se llamarían como algunos núcleos temáticos que existen. Sistematizar la experiencia no es un ejercicio técnico de sistematizar para que esto quede registrado en un libro y otros puedan conocer la experiencia, o para que entidades financiadoras de futuros proyectos vean como tal una sistematización que consolida una información. Para ello, sistematizar un poco ha implicado reconocer experiencias pedagógicas que se vienen dando y que están funcionando con los niños, las niñas y con la comunidad. Así que se convierten no en actividades, sino en momentos que se tienen en el año, ¿cierto? Donde lo esperamos. Entonces el gran trueque es un trueque que se hace en el mes de agosto, justo posterior a la recolección de semillas que tenemos de maíz, de una variedad de maíz. Entonces, el ejercicio que los profes tienen de empezar a descubrir que tienen unas narrativas distintas, casi poéticas, como Manuel Quintín Lame, ha reflejado que no tienen una escritura. Sí, espera un minutito, porque se está escuchando. Ajá, se escucha entrecortado, como muy entrecortado, no sé si sea tu conexión. Si quieres puedes quitar tantito el video y aunque solo escuchemos tu voz. ¿Sí? Gracias. Ahí estamos. Aló. Hola. Hola. Hola, acá se escucha perfecto. Listo. Entonces continúo, ¿sí? Continúo, ¿cierto? Patricia, o hágame en la cabeza así porque no escucho nada. ¿Sí? Continuamos. Sí, continuamos, por favor. Bueno, entonces el tema es el siguiente. La sistematización ha sido una propuesta de los mismos maestros comunitarios de empezar a mirar qué otras narrativas tienen cuando cuentan su historia y cuando cuentan, digamos, desde la voz de esos niños y de esos mayores y de esas mujeres que hicieron parte del proyecto educativo comunitario, ¿sí? Y de experiencias pedagógicas que la gente las espera, incluso que vienen otros resguardos del norte o del sur, sean NASAS o sean MISAC o sean Cepiadara y Piadara, que llegan a esos encuentros que se convierten en encuentros esperados, socialmente muy lindos, culturalmente, digamos, muy especiales y con una espiritualidad importante. Entonces, sistematizar ha hecho que los profes empiecen a relatar de a pocos, de manera escrita, esas vivencias que han tenido con esos niños, esas niñas en comunidad. Bueno, de otro lado se han hecho ejercicios de sistematización muy, muy lindos por parte de la ASIN, la Asociación de Cabildos del Norte, también de parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, sobre el tema de la educación propia y, digamos, lo ha hecho muy bien el PEBI, que es el programa de educación, digamos, bilingüe intercultural que tenemos como uno de los programas banderas en clave de lo educativo. De otro lado, con respecto a qué reflexiones hemos tenido sobre la educación, muchas porque resulta que a nivel institucional el Ministerio de Educación Nacional habla de Jambaló como un lugar donde tienen un bajo nivel de rendimiento, digamos, académico y quedaron los profesores evaluados como de bajo logro. Sin embargo, estar evaluados por el ministerio
tiene unas tensiones propias para algunos, digamos, maestros comunitarios, pero para otros no, y se corta mucho. Bueno, tiene que ver con la señal. Sí, sí, tiene que ver con la señal. Mil disculpas, no. No sé qué pasa. Acá se escucha muy bien. Ah, bien, usted. No, yo no te escucho, yo no escucho el auditorio. María Jo, sé. Y bueno, me faltaría una respuesta a lo curricular, lo del tejido, digamos, curricular y lo de la asociación con otras universidades. Entonces, pues, no sé qué hacer. Sí, ¿Aló? Sí. nos dicen que puede ser que sea que se esté moviendo mucho tu micrófono. Entonces, si lo puedes dejar como en un solo lugar, y eso tal vez sea que hace que nosotros lo escuchemos entrecortado. Bueno, ahí. Sí. Ok, micrófono. Listo. Bueno, entonces, con respecto a la relación con otras universidades, voy a hablar del caso de Jambaló. Jambaló ha tenido un poco de desintegración al trabajo con las universidades y sobre todo pues, con un programa que es de estudios interculturales, que es el que ha manejado todo el tema de educación como programa bandera en el departamento del Cauca. Entonces, digamos, ese intercambio universidad con proyecto educativo propio en Jambaló no es tan permitido. Son muy cuidadosos con no tener, digamos, no ser objetos de investigación, digamos, por tesistas o por proyectos de investigación. Han intentado hacer cosas más en términos internos, más con compañeros de otros resguardos, con maestros de otros lugares que puedan venir un poco a aportar de la experiencia. Entonces, en ese sentido, las conexiones como tal no están tan con respecto a el tema de la educación, ¿cierto? Que es un tema, digamos, siempre como medio espinoso. Hay varios pinitos a nivel jurídico y político que hemos ganado, sobre todo en el departamento del Cauca, y tiene que ver con, digamos, lo que implica un autonómico en educación, donde no es solamente la administración de un recurso de educación, sino donde significa pensarnos la no proletarización del maestro, ¿no? Porque también, digamos, el sindicato también juega aquí un papel importante, y es que ser maestro comunitario implica no estar con esos niños y esas niñas por un salario. Siempre ha implicado la posibilidad de tener un mercadito seguro para la comida, de tener nuestro almuerzo cuando estamos con esos niños y esas niñas, de la posibilidad de movernos, ¿cierto? Ciertas distancias y vivir en el lugar. O sea, los maestros no vamos y venimos todos los días, vivimos allí, estamos allí y digamos, eso empieza a generar
como ciertas tensiones, tanto con las visiones de los sueldos y de los escalafones, ¿no? Y también con una idea de un autonómico en educación donde se plantea que hay una visión de educación propia distinta y que no está en términos salariales, sino en lo que implica el espíritu de ser maestro comunitario, comunero, habitante del lugar, ¿sí? Y que también tiene una historia y tiene un compromiso comunitario. Entonces, a nivel educativo se está trabajando una propuesta jurídica ya hace más de 4 años que se denomina así, es el autonómico en educación, que a su vez no solamente tiene el componente educativo, sino tiene el SISPI, que es el sistema también de salud. Entonces, todo lo que es salud, educación, que también van muy de la mano. Bueno, y no sé si me falta alguna de lo que no se escuchó.